Bueno, pues nosotros les vamos a presentar el tema de conformidad. El equipo está conformado por Jacqueline, Miguel, Víctor y por mí, Gabriela. Y pues bueno, para empezar les vamos a dar una pequeña definición sobre qué es la conformidad. Y la conformidad es la tendencia a modificar nuestras percepciones, opiniones y conductas de manera que sean consistentes en las normas que hay de un grupo. Bueno, yo les voy a hablar acerca de por qué la gente se conforma. La siguiente, Gaby. Bueno, los estudios de dos autores importantes son Sheriff y Ash, y sus estudios demostraron que la gente se conforma por razones muy diferentes, una informativa y otra normativa. En la influencia informativa, las personas se conforman porque quieren hacer juicios correctos y creen que cuando los demás están de acuerdo es porque deben estar en lo correcto. Y algunas investigaciones en torno a esto muestran que los testigos que presencian o intentan recorrer algún delito tienden a modificar sus recuerdos y en especial cuando escuchan lo que han informado otros testigos. Y bueno, en contraste con el valor informativo de la conformidad, la influencia normativa lleva a las personas a conformarse por el temor a las consecuencias de parecer desviacionistas o parecer que están en contra de algo. Pues investigaciones en torno a esto han demostrado que los individuos que se desvían de la norma de un grupo a menudo son degradados, rechazados o ridiculizados. Y en una serie de estudios controlados, pues estas personas que estaban condenadas al ostracismo o a ser ignoradas, eh, reaccionaron sintiéndose lastimadas, enojadas, solas y carentes de autoestima. Ok. Eh, bueno, también es importante distinguir entre los dos tipos de influencia porque generan diferentes tipos de conformidad, una privada y otra pública. ¿Le das a la siguiente, Gaby? Bueno, la conformidad privada pues, describe casos en que los demás nos hacen cambiar no solo nuestra conducta que mostramos, la conducta manifiesta, sino también nuestra mente o pensamiento. Y para conformarse a este nivel es necesario estar verdaderamente convencido de que los demás integrantes de un grupo están en lo correcto. En contraste, la conformidad pública se refiere a un cambio de conducta más superficial. En esta, las personas a menudo responden a las presiones normativas fingiendo estar de acuerdo, aun cuando en privado o en su mente no lo estén. Y en general, este tipo sucede cuando queremos caerle bien a las demás personas. ¿Le hace la siguiente, Gaby? Bueno, finalmente un experimento sobre esto fue de los autores ya mencionados, Sheriff y Ash, y realizaron un estudio que estaba conformado por grupos de 3 personas, un participante y 2 cómplices. Lo que se debía hacer en el experimento era observar una fotografía y después intentar identificar a la persona en una formación. Pero el objetivo de los cómplices era identificar a la persona incorrecta. Y, y además de esto, pues en el experimento estaba dividido en 2 grupos que unos tenían una tarea más difícil que la otra porque veían la fotografía por menos tiempo. Y la conclusión de todo esto fue que cuando la evidencia no puede validar fácilmente pues, la realidad, las personas acuden a otros para obtener información y se conforman porque la información que reciben les convence. Y por otro lado, cuando con la realidad es más evidente, pues resulta difícil apartarse de los demás, incluso aunque sabemos que estén equivocados. Así que se termina por seguirlos. Y eso es todo por mi parte. Bueno, ahora seguimos con las influencias de la mayoría. En este tema surge una pregunta y es ¿por qué o qué es lo que produce los sentimientos de presión o inseguridad cuando estamos frente a un grupo? Y esto se va a intentar resolver con las siguientes 4 diapositivas. Primero tenemos que el tamaño del grupo pues influye en los números y en la decisión que vamos a tomar. Para esto, en el libro se dice que el sentido común
no incrementa, bueno, perdón, en el libro sugiere que el sentido común, perdón, el sentido común sugiere que en medida que incrementa el número de las personas en una mayoría, también incrementa el impacto, pero esto no es así. Las incorporaciones de un grupo están sujetas a una ley que es ley de rendimientos decrecientes, y esto el libro lo hace como con tres ejemplos, perdón. Una es con una bombilla. Cuando tenemos en un cuarto una bombilla y agregamos otra, la iluminación de todo el cuarto pues cambia. Y esto se ve reflejado mucho. Y en el siguiente ejemplo dice que si tenemos 9 bombillas y agregamos otra, esto no se ve reflejado, y esto pasa más o menos con las personas de un grupo. También otro ejemplo que ponen es de un peso. Una persona que tiene 3 pesos, al agregarle otro peso, pues es como que un impacto muy grande porque este peso es muy significativo. Sin embargo, una persona que tiene 300 pesos y se le agrega un peso, casi no es significativo porque esta persona pues tiene mucho más. Y para esto se nos dice que no importa el número real de los individuos en un grupo, sino la percepción que tenemos de las opiniones independientes que hay. Después también tenemos el enfoque en las normas, y esto quiere decir que... ¡Ay, se cambió! Esto quiere decir que las normas sociales dan lugar a la conformidad. Y pues para esto se hizo un experimento. En un parque de diversiones, a la entrada se empezaron a repartir volantes, y pues en este parque de diversiones también hay... en este parque de diversiones también pusieron en una cierta área como más basura del usual. Entonces, las personas que pasaban por ahí con los volantes a ver la basura en el suelo, pues dejaban caer el volante y no les importaba. Y pues por eso se dice que las normas sociales influyen mucho en la conformidad. Estas personas se conformaron a que ya estaba sucio, entonces pues lo tiraron al piso. También en un siguiente tenemos que en una mayoría influyen los aliados. Y pues se dice 2 puntos importantes, que es mucho más difícil para una persona sostener sus convicciones que pertenecer o conformarse con lo que dice una minoría. También se dice que cuando una persona rompe el hechizo de una sola opinión en un grupo de muchas personas, pues es más fácil que todos se pongan a pensar bien en si estaban conformes por ser una opinión unánime o realmente creían eso. Y para esto también se hizo un experimento, el cual era sobre personas que tenían que elegir algo, y los aliados de este experimento le ayudaron a estas personas, pero lo que variaba aquí eran los aliados. Unos aliados se miraban como muy preparados para la tarea, y en cambio hubo una persona que tenía lentes gruesos y se estaba quejando de que no podía ver bien lo que estaba escrito. Entonces las personas que les tocó el aliado de lentes gruesos tendían a dudar más de la respuesta, y pues esto los llevaba a no conformarse, porque a la persona al decir que no podía ver bien, estaba generando como la duda, y ellos no se conformaban con lo que él decía. Y por último, tenemos las diferencias de género. Aquí en el libro se nos dicen que esto depende de 2 factores. Realmente no es que haya diferencias de género como tal, sino que depende mucho de cómo se sientan las personas con la tarea que se les asigna. Y esto se comprobó con un experimento que hicieron donde ponían una serie de preguntas a personas del género femenino, y ellas respondían cosas de género masculino, y en las respuestas se les decía qué tanto porcentaje estuvo de acuerdo y en desacuerdo con esa pregunta. Y pues se notó que las mujeres tendían más irse a los que estuvieron de acuerdo, y pues viceversa, los hombres también contestaron preguntas de las mujeres, y al igual notaron que
notaron que tendían a irse más a lo que era como lo de acuerdo de las mujeres. Y por el contrario, se les hizo también preguntas de género neutral y ambos, hombres y mujeres, salieron igual, o sea que no hubo ninguna diferencia en esto. Y pues un factor que sí puede afectar es la presión social que enfrentan las personas en un grupo grande. Y esto es más que nada como los estereotipos, que lo que está bien para un hombre y lo que está bien para una mujer. Y en el libro venía un ejemplo de que una mujer tiende más a conformarse en público porque por la sesión, por la presión, perdón, que se ejerce el grupo, por cómo está organizada la sociedad y pues por cada rol de género que existe. Muy bien, ahora seguiremos con la influencia de la minoría. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Muy bien, para empezar, vamos a explicar qué es la influencia de la minoría y este se puede entender como aquel proceso por el cual un disidente, y disidente lo entendemos como esta persona o grupo de personas que decide separarse de una doctrina, creencia, una idea o una conducta en común, y este disidente provoca cambios en un dicho grupo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, en el libro menciona el poder del estilo que tiene una minoría para poder ejercer influencia, y pues aquí hacemos contrastes entre dos autores. El primero es Moscovy, dice que la minoría debe ejercer cierta influencia, cierta conducta en el otro grupo que sería la mayoría. Dice que la conducta que tiene que tener esta minoría debe ser energética, persistente y firme en las ideas que quieren expresarse. A su vez, también tiene que mostrarse flexibles y de mentalidad abierta. Moscovy menciona que esta actitud provoca que la mayoría tenga esta capacidad de escucharte, poner de atención y reflexionar sobre lo que estás comentando. En cambio, Edwin Hollander no pensaba tanto así, decía que solamente esto va a provocar que haya cierta hostilidad, cierta, bueno, cierta resistencia a lo que estás comentando y pues pueda ser ignorado. A comparación, él dice que tiene que crearse una estrategia, la cual es conformarse para demostrarte competente. Es decir, primero tienes que provocar que te unas al grupo, estar de acuerdo con la mayoría y esto hace que acumules créditos idiosincráticos, que sería como créditos interpersonales de, ok, esta persona está de acuerdo conmigo, pues la voy a respetar. Y bueno, ya que tienes como esta voluntad, ahora sí ya puedes ejercer la disidencia tolerada, que sería, pues yo no estoy de acuerdo contigo y pues tengo esta idea y esta otra. Y pues ya no va a ser, ya no vas a tener como tanto peso a esta negación de idea de la mayoría. El siguiente, por favor. Y ok, y pues existe la teoría del proceso sencillo y doble de esta minoría, que son las influencias. Y pues bueno, la influencia en el proceso sencillo sería que va a depender si el juicio de la minoría se convierte en objetivo o subjetivo. A su vez también está la influencia del proceso doble, que sería los puntos de vista que hay entre la mayoría y la minoría y van a depender de la forma en que se mide la conformidad. Es decir, puede ser que la minoría tenga un punto de vista, pero a lo mejor moralmente no es lo mejor o no es la mejor idea que seguir. Y pues aquí sería pues los puntos de vista que hay, crear en contraste con las dos ideas y ver qué es lo mejor. Y pues eso sería todo por mi parte. Gracias. Muy bien, ahora les presentaremos lo que es la cultura, conformidad e independencia. La siguiente, por favor. Muy bien, según la RAI, define cultura como un conjunto de conocimientos que permiten a alguien desarrollar su juicio crítico. Asimismo, como las culturas difieren en la medida en que difieren, en medida que esperen en que las personas se apeguen a estas normas que se imparten en la sociedad. Siguiente, por favor. Ok. Ahora, en la sociedad
se divide esto entre conductas individualistas y colectivistas, que el individualismo viene siendo la orientación cultural, en la que la independencia, la autonomía, la confianza en uno mismo tienen prioridades sobre la lealtad hacia algún grupo. Y el colectivismo es una orientación cultural en la que la interdependencia, la cooperación, la armonía social están encima sobre cualquier objetivo personal que pueda tener el individuo. Siguiente. Algunas culturas valoran el individualismo y las virtudes de la independencia, la autonomía y la confianza, mientras que otras están reservadas para el valor del colectivismo y las virtudes de la interdependencia, la cooperación y la armonía social. Siguiente. Ahora, hay tres determinantes que hacen que una cultura se vuelva individualista o colectivista, que estos son la complejidad de la sociedad. Esto quiere decir que a medida que las personas llegan a vivir en sociedades industrializadas más complejas, existen más grupos con los cuales identificarse, lo que significa que hay una menor lealtad hacia el colectivo. La riqueza de la sociedad quiere decir que conforme las personas prosperan y logran la independencia financiera de los demás, una condición que es una condición esta que fomenta la independencia social, así como la posible movilidad y la concentración de los objetivos personales y no los referentes hacia algún colectivo. Y por último, la heterogeneidad. En las sociedades cultamente diversas o liberales tienden a ser más permisivas con el disentimiento, es decir, que al estar en una sociedad más diversa tienden a separarse y dejar esto del colectivismo y centrarse más individualmente en pequeños grupos. Siguiente. Y eso sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.